Muy bien, jóvenes. Eh, Buenas noches. Vamos a iniciar esta presentación el día de hoy. Sin antes decirles de que creo que estamos avanzando y para la próxima semana, según el sílabo, les vamos a dejar un trabajo para que se pueda exponer por grupo. Porque es parte del sílabo que está ya indicado. Además, ya también nuevamente recordarles que ya el sistema está colocando la asistencia de ustedes que están ingresando. Así que hemos avanzado, yo creo que ya vamos por la 8ª clase y si es así, según el sílabo, estaríamos terminando el 9 de julio o máximo la otra semana, que es el 15, me parece. Entonces, yo creo que entiendo que esta conectividad o algunos problemas que puedan tener los alumnos, hay que hacer el esfuerzo, somos sanmarquinos y creo que tenemos que adecuarnos a estas circunstancias y tratar de avanzar, y los beneficiados son ustedes porque van a tener descanso y también ya para el próximo semestre puedan tener ya, seguir y no aplazarse tanto hasta el próximo año. Bien, jóvenes, entonces, siguiendo esta parte del curso que es teórico, en esta parte vamos a ver también el trabajo en conjunto, como les decía, y además ya la parte práctica. Entonces, esta clase y la próxima quizá va a ser teoría o una más, para después comenzar ya a trabajar ustedes y yo con sus libros, utilizando ya las normas, tanto el RDA como las reglas de catalogación. Como también inicialmente les decía, la idea es de que este curso ustedes, si bien es cierto el 50% es teórico, pero ojalá que podamos terminar, que ustedes puedan elaborar un registro utilizando las normas de catalogación y ver en qué medida podemos diseñar quizás una pequeña base de datos en COA para que ustedes puedan ingresar, ¿no? A hacer un registro bibliográfico sobre un material que vamos a ir describiendo. Muy bien. ¿Por qué vamos a ver esta clase del ISBN? Estamos en organización de la información, ya tenemos las colecciones, pero también son datos que deben ir en nuestra descripción bibliográfica o en nuestro registro. Debe también, o ustedes van a observar cuando hagan una búsqueda en sus catálogos, que van a encontrar el ISBN. Quizás ya algunos de ustedes ya saben, pero es necesario un poco tener un poco más claro. He tratado de poner, ustedes ven aquí una imagen, la primera, y entonces ahora nos vamos a ver la definición. Igualmente hay mucha información sobre eso, ustedes hemos entrado a la página principal, pero en lo posible trato de hacer un resumen para que tengan conocimiento, porque es un dato importante que debe ir en la descripción de un material. ISBN, ahí le ves, es un número de identificador internacional o es una norma para identificar a las publicaciones, en este caso monográficas. Este ISBN es como un número, un código que mundialmente se conoce, está aprobado por la norma ISO y su objetivo principal es que se utiliza para la comercialización y distribución de las obras a nivel nacional y a nivel internacional. ¿De dónde aparece o por qué conocemos? Es porque existe la Agencia Internacional del ISBN, que se encuentra en Inglaterra y es la que se encarga de asignar a cada agencia nacional que está en un país, ¿no? El número identificador de este ISBN, que se otorga pero a las editoriales, ¿no? A las editoriales de acuerdo a su producción anual de cada editorial. Aquí lo importante es que el ISBN es un número identificador que encontramos en los libros y que nos permite saber que está dirigido para su comercialización y distribución de las obras.
Ese es el ISBN. También es utilizado en el ámbito, ya les dije, comercial, por los libreros, las tiendas online, para hacer listados, registros, todo para las editoriales, estas empresas que se encargan de hacer el control de estas publicaciones que han hecho un contrato, que vamos a ir viéndolo, y que principalmente identifica a la obra con su autor, su título, su edición y su formato. También es importante decirlo que no es como derechos de autor, no, este es un identificador o un número que para cada libro, para que se conozca a nivel internacional. Para tener, ¿qué es un editor? Es un grupo, una organización, una editorial o una compañía responsable de su producción, de lo que ha sido impresa o puede ser impresa estos libros, y ellos asumen el costo de la publicación. También a veces particularmente el autor puede decidir publicar. Ejemplo, aquí tenemos Concitec, que apoya económicamente a los investigadores o docentes que puedan sus libros o sus obras quieran publicar. Concitec le financia la obra, le da una cantidad de dinero para que el autor pueda, si decide particularmente buscar una imprenta donde pueda que sacar el número de ejemplares que considera, lo puede hacer. O Concitec también hace un contrato directamente y saca su obra. Ese es un editor. Pero ¿por qué hago esta especificación? Porque el ISBN, quien le otorga a las editoras, y ellos están en la obligación de dar un número del ISBN para que pueda conocerse internacionalmente este libro. ¿Cuál es la estructura del ISBN? Si ustedes decimos que es un código que está formado por dígitos o números, esta estructura, según lo que vemos, son 13 dígitos. Antes eran 10, pero ahora son 13. ¿Por qué? ¿Qué dice el primer grupo? Este primer grupo, que ahora vamos a ver con un ejemplo, es el número que está compuesto por 3 números o 3 dígitos, y que siempre ya está determinado que es el 978. Ese es el primer grupo que siempre, ahí las informaciones que estaba revisando en la agencia internacional decía que posiblemente por la cantidad que cada vez aparece en las publicaciones, podrían darle otro número que es el 979, pero por el momento esto está establecido internacionalmente que siempre va a ser el 978. El segundo grupo de números es el que identifica un país, a una área geográfica. En este caso vamos a ver un ejemplo de Perú. ¿Qué es lo que identifica? El área geográfica o su área lingüística. Y siempre estamos hablando que es por la Agencia Internacional del ISBN. Entonces, este número siempre va a estar determinado no por la agencia nacional, sino por la agencia internacional. O sea, 978 por la agencia internacional. El segundo grupo también por la agencia internacional porque identifica un país. Luego viene el tercer grupo, que ahí ya identifica a una editorial o un pie de imprenta que lo llaman, ¿no? Que siempre está determinada por este número, pero que identifica a la editorial, ya de un país determinado. Si en el segundo grupo ya le identifican a un país, ya este tercer grupo será para la editorial de ese país. El cuarto grupo identifica
a la edición. Puede ser primera, segunda o una reimpresión. Este cuarto grupo, estos números, van a identificar la edición. Acuérdense que es diferente el editor a la edición. El editor es una organización o quien da el costea o da el presupuesto, que puede ser una organización para que se pueda publicar. Cuando decimos aquí, esa es la editorial, la organización, el grupo, la empresa que costea el documento. El cuarto grupo es una edición. Una edición es cuando sale un documento, puede ser, algunos no le ponen ni siquiera el número de la edición, simplemente el año de la publicación, y en el momento de describir, que vamos un poco, voy adelantando, a veces no se pone porque no aparece. Acuérdense que la descripción es aquella que lo que nosotros hojeamos, así como hicimos una práctica, lo vemos. Entonces, cuando encontramos el ISBN, entonces ahí por numeritos sabemos qué edición es, porque es lo que ellos identifican así. Nosotros ya en el momento de usar la norma lo vamos a ver por qué este número identifica a esta publicación. Como dice ahí, es de una editorial específica. Y el último siempre se comprueba. Acuérdense que un número puede ser, y la obra, si es reimpresión, si es en línea, entonces este quinto grupo siempre va a determinar como una comprobación que está a cargo también de la agencia nacional, y eso comprueban con agencia internacional. Aquí un ejemplo, más adelante vamos a ver con un gráfico de Perú, pero aquí ve, acá está determinando que son 13 números. Esos 13 números estamos viendo aquí, el 978, que siempre está asignado por la agencia internacional, porque ya es el número que identifica el ISBN. El otro segundo grupo identifica el país. El tercer grupo identifica la editorial. Y aquí el cuarto grupo identifica la edición. Y el último, el 1, 2, 3, el cuarto, que es el que decía la edición, el 061, y el 6, que es el quinto elemento, que es un dígito de comprobación. Entonces, todos estos números siempre están separados por grupos. Un grupo, segundo, tercero, cuarto y quinto. Estos números de acá casi no varían en cantidad. En el segundo grupo identifica el país, generalmente también son 4, ¿no? Por eso es que ellos piensan que por la cantidad, que le dan un número determinado de números, pero esto siempre va a determinar a un país. Aquí también por la reimpresión, por lo que o las editoriales, y lo que es la edición, el 061. ¿Cuáles son en el mundo del ISBN, de esta agencia internacional y que ha establecido en cada país las agencias nacionales, e indican qué publicaciones deben llevar el ISBN? Son los libros y folletos. Cuando decimos libros y folletos, siempre se dan su contenido una monografía. Por eso decimos libros y folletos impresos, libros que sean más de 100 y folletos hasta 99. También publicaciones en braille, que puede ser un libro, puede ser un folleto, ¿no? Saben que su texto es en relieve, o si no, audiolibro, ¿no? También películas, videos, transparencias, sean didácticas o educativos, libros en cassettes, los CDs o los audiolibros. También las publicaciones electrónicas o las que se encuentran en Internet. Ejemplares digitalizados de publicaciones de monografías impresas, ¿no? También deben tener el ISBN, siempre y cuando estas están producidas por una editorial, ¿no? Ellas se encargan de su publicación
y que sean impresas, o ya sea por una imprenta o en Internet. Y las publicaciones multimedia, cuyo componente principal siempre será textual. Y los mapas también. Acuérdense que cuando dice que deben llevar aquellos que los autores que han creado la obra tienen interés en que su publicación pueda ser conocida internacionalmente, entonces solicitan que tengan su número de ISBN. Es una forma también de que puedan ser conocidos y además también de lo que ellos han gastado su tiempo en hacer, si es que ellos han decidido asumir sus costos, puedan ser retribuidos pecuniariamente, ¿no? Publicaciones que no deben llevar ISBN o que el ISBN no contempla otorgar este número. Son publicaciones seriadas o publicaciones periódicas. Para eso hay otra norma que la vamos a ver. También las publicaciones, a ver, ¿por qué decimos publicaciones musicales? Cuando yo veía de ciertas publicaciones musicales, ¿a qué se refiere estas publicaciones? Son aquellos cancioneros que encontramos allí. Entonces, todo esto pasa por un filtro. Ahora, también más adelante les explico. Entonces, si son cancioneros que por su misma publicación puede ser de un lugar y no tienen que ellos consideran, hacen un estudio que esto pueda interesar al resto, ellos dicen así, lo ponen textualmente, está en la página, dice publicaciones musicales. Un poco yo averigué y efectivamente son cancioneros de un determinado lugar, ¿no? Grabaciones de sonido, igual. Son grabaciones que a veces tienen de varios autores y tampoco ellos consideran. Acuérdense que el ISBN, ellos determinan este número porque requieren que las editoriales ganen, ¿no? Tengan posibilidad de recuperar sus costos. Entonces ellos siempre buscarán las publicaciones que tengan relevancia en su contenido y que puedan ser utilizados por los usuarios que van en busca de un tema. Estas grabaciones así, no. Impresiones artísticas, por ejemplo, lo que podría ser un póster o cualquier material que sea de propaganda, tampoco. Miren, en el caso de partituras, por ejemplo. Partituras podríamos decir, pero si encontramos así de unas canciones que no les interesa, todo nuevamente el ISBN los analiza, los estudia, si serán importantes, tomarán los usuarios que acceden a estas partituras, así lo indica el ISBN. Documentos personales, ¿no? Las hojas de vida, el currículum de vitae, así sean autores reconocidos, tampoco no tienen ISBN. Los programas informáticos que no tienen, dice, fines educativos ni didácticos, también no los contempla. Anuncios electrónicos, como son las noticias, el chat, el blog. ¿Por qué? Y vuelvo a repetir, si tienen información que eso les pueda servir a ellos recuperar un costo, no, por eso tiene fines comerciales el ISBN para otorgar el número a estas publicaciones que puedan ser conocidas internacionalmente. Y los juegos, los almanaques, agendas, calendarios. ¿Cuáles son sus ventajas? Ahí también hay varias. He tratado de las más importantes colocar, porque ya les vuelvo a repetir, aquí lo importante es que ustedes sepan qué es el ISBN, cuál es su objetivo y por qué nosotros debemos considerar en una descripción bibliográfica o en un tratamiento documental usando una norma. Dice, las ventajas del ISBN, por lo mismo que es un identificador internacional, se conocerá pues a nivel mundial, ¿no? Entonces,
el título o el tema del contenido de la obra. Permite compilar y actualizar los directorios de ventas de libros. Por supuesto, el ISBN pues es una agencia o un centro internacional que a ellos les interesa tener, por cuestiones comerciales, estar siempre actualizados en estos directorios para que las bibliotecas o cualquiera puedan tener acceso para que ellos compren los libros. Entonces ellos se encargan de vender los libros, ¿no? Igual las bases de datos y los catálogos de libros impresos. Diferencia, dice claramente los formatos y ediciones impresos digital y asegura. Ahí también con un ejemplo vamos a ver cuándo es una obra que ellos consideran que es importante y que puedan ser de interés y puedan adquirirlos. Entonces se ponen este número cuando es en línea, el libro está en línea o el libro está impreso. Entonces los clientes tienen que saber, o los usuarios que van a adquirir, o los bibliotecólogos que quieren adquirir una obra y que tiene ISBN, entonces tienen que determinar que si es una versión impresa o en línea. También el ISBN permite elaborar los códigos de barra para ser leídos. Y también ahí las cifras de ventas se realizan mediante el ISBN. Tiene sus catálogos donde dice, este es el autor, este es el título, este es el tema. Hacen un pequeño resumen de la obra en los catálogos y exclusivamente para que eso pueda ser de interés de las bibliotecas o de las personas que tengan interés en adquirir un libro. A ver cómo estamos aquí en el Perú. Aquí en el Perú sí es un convenio que se hizo hace muchos años, más o menos será unos 10 años, que ya la Biblioteca Nacional hizo las coordinaciones para que como Perú, como país, tenga la agencia peruana del ISBN. En el ISBN, el centro, la sede siempre dicen agencias nacionales porque determinan dónde debe estar el país. Acá le han puesto el nombre así. La Agencia Peruana del ISBN, que funciona en la Biblioteca Nacional y quien supervisa, quien otorga, quien hace estudios de las obras que ellos le dan el número del ISBN, es el Centro Bibliográfico Nacional, es la Dirección General, y también hay otra dirección ejecutiva que es exclusivamente sobre el depósito legal, el ISBN y adquisiciones. El Centro Bibliográfico es grande y tiene sus direcciones ejecutivas y está el depósito legal, que también vamos a ir viéndole porque a veces es importante que este depósito debe ir o no debe ir cuando hagamos nosotros la descripción de un material informativo. Ustedes ven ahí, también entré a la Biblioteca Nacional y efectivamente por esta coyuntura también han tenido que variar sus funciones. La encargada me decía que ahora pues todo esto lo hacían presencial generalmente porque era la oportunidad que ellos llevan antes de publicar, llevan, allá le dicen el machote, o sea, la parte que antes de entrar a la imprenta, lo revisan. Entonces, comienzan a revisar la editorial y la editorial da el pase para que esto pueda imprimirse. Entonces, ellos hacen el pago para que este material pueda recibir un número del ISBN. Esto tiene un costo en la Biblioteca Nacional. Y aquí le puse para que alguien pueda o tengan interés. Todo esto ya es virtual, no hay más información. Solamente dicen que la Agencia Peruana del Libro y los requisitos, todo que vamos a ir viendo. No sé si es esta, pero no hay nada escrito. Todo es que ustedes tienen que entrar a este portal y ahí le dan toda la información.
y la información que hemos visto anteriormente es lo mismo que está en el centro, en la sede principal del ISBN. Entonces, esto es importante que tengamos, por qué ahora, terminando esto, que debemos tener en cuenta en una descripción bibliográfica. Siempre, tanto el RDA como las reglas de catalogación, ellos mencionan que se debe considerar porque el ISBN siempre es un número que identifica a una obra que ha sido analizada, que ha sido aceptada y que por su interés de su contenido y de su autor pueda ser utilizado por los autores, los investigadores de esta obra. Y como ellos consideran que es una forma de conocerse a nivel internacional, entonces sí lo consideran que es importante. Entonces, de eso se nutren las editoriales aquí en el país y en cualquier parte del mundo. Si existen las editoriales y siempre van en busca de conseguir un ISBN, es porque de alguna manera le dan una relevancia a su obra. Y en el caso, no sé si aquí está, en el caso de de los científicos, de los docentes o cualquier persona que quiera publicar su obra y tiene la posibilidad de ir a una editorial y que la puedan revisar y le puedan indicar que es posible que pueda tener el ISBN, eso le va a permitir para que cuando son docentes, en el caso de San Marcos, cuando se publica una obra que se ha hecho, tratamos de ir a la agencia peruana del ISBN, que está en la Biblioteca Nacional, presentamos nuestro libro y ya aceptada por la editorial o propiamente que uno quiera publicar, y cuando nos dan, eso es importante, ¿no? Porque eso es un crédito, le dan un número sí, pues de créditos y puntaje cuando quieran, ya sea para publicar otra obra o para que puedan tener un reconocimiento en las universidades o en las instituciones donde prestan servicios. Pero sí, pues por eso es importante. Si ese ISBN encontramos en un libro es porque ese libro ya es conocido internacionalmente. Entonces, esa es la ventaja del ISBN a los autores que han publicado en una editorial, y esta editorial, por su conveniencia comercial, bueno, les da este número y tienen la posibilidad de que puedan ser adquiridas a nivel nacional o a nivel internacional. Entonces, ¿por qué voy introduciendo estos números o estos datos? Porque eso lo vamos a considerar en el momento que vamos a utilizar la norma y nos dice dónde vamos a utilizar este ISBN, dónde lo vamos a colocar, en un registro, en qué orden, primero, segundo, tercero. ¿Por qué? Ustedes van a decir sí. Es importante porque colocar el ISBN, entonces ellos puedan acceder, por eso ahora vamos a ver el código de barras, que es el procedimiento que nos va a llevar a cómo va a ser conocido este libro. Por ejemplo, el procedimiento de asignación del ISBN por la Agencia Peruana aquí en la Biblioteca Nacional. Dice, para la asignación del número del ISBN para las monografías y el código, pues que se está unido, ¿no? Ellos dan el número y a su vez ya permiten tener el código de barras que permite la identificación de su lectura con utilizar un móvil o ya podemos acceder. Dice, deben acceder a la base de datos en línea en la que se encuentran los formatos y requisitos. Este procedimiento que está indicado en una vista que les dije que ahí está, le puse en rojo, el portal, ahí le indica el procedimiento, cada una de ellos, y ahí van a encontrar ustedes los formatos, los requisitos, si tienen que indicar si es una obra, qué edición, todos unos pasos para que la persona o la editorial que le interese que este libro tenga su ISBN, tiene que cumplir.
¿no? Y hacen un pago, porque creo que son, no sé si le puse aquí, había visto que es 47 soles, no es mucho, pero bueno, pues es lo que solicita, ¿no? Y es lo que asume la editorial. Los autores no, es la editorial. Pero sí, por supuesto que hacen un estudio, pues si esta obra es interesante por su contenido, por su autor, por todo lo que pueda permitir que esta obra sea utilizada por alguien que le interese esta obra. Ahí vemos, por ejemplo, este es un librito de la Biblioteca Nacional que he encontrado este ejemplo en el portal de la biblioteca y he tratado de ponerlo un poco claro. Ustedes ven, dice, el grupo que es el 9972 es de Perú. Perdón, ahí creo que ha habido un error. Lo voy a ver. 978 debe ser. A ver, acá me parece, a ver. ¿Ven ustedes aquí, por ejemplo, el ISBN está 972, le han dado. 997, creo que le decían 998, pero 2 le han puesto de Perú. 9972 Perú. Buenas noches, profesora. Se ve el 978 abajo. A ver si, sí, ahí me he equivocado. Me disculpa, pues a veces ya. Pero un poco mejorar ya, muy bien. Gracias por la aclaración. El prefijo editorial está el número 58, que es esta editora que es conocida, QW Editores. El número del título es 118, el número del título publicado, y el dígito de comprobación es el 7. Entonces, este ejemplito nos da que podamos determinar que también, además que tiene su número que lo podemos poner en impreso o también se puede poner en línea. Ahora también lo vamos a ver en otro grupo. Entonces, ese es importante. El ISBN, esta agencia internacional nos da la posibilidad de que nos asignen un número a una obra publicada por una editorial, siempre y cuando tenga las condiciones de contenido y que pueda servir a, a cualquier investigador o persona común que le interese. Porque hay algunos que no sabemos o no conocen. No dicen, bueno, ahí está el número, pero ustedes sí. Nosotros como de la especialidad tenemos que tener claro que el ISBN sí es importante indicarles a un usuario que pueda tener acceso a este libro porque sí es conocido internacionalmente. Por eso también hay, cuando decimos que en desarrollo de colecciones y hacemos un estudio de nuestras colecciones, este dato es importante, porque diremos, bueno, este libro sí tiene ISBN, quiere decir que han hecho un estudio de las editoriales con su grupo de trabajo que ellos tienen y han podido determinar que esto se conoce internacionalmente. Puede ser que realmente le permita ampliar su investigación o le sirva de base para tener un conocimiento sobre algo, sobre este libro que ha sido comunicado o ha sido publicado. El ISBN anteriormente no había, era muy difícil porque yo le decía aquí que la sede no está en el país, sino aquí para crear la agencia peruana pasó años, porque ellos son muy exigentes para poder determinar el ISBN. Esa es la razón, pero bien que la Biblioteca Nacional hace ya regular número de años que ya tiene la agencia aquí peruana, y eso permite a las editoras peruanas tratar de sacar su ISBN y a su vez apoya a los autores peruanos, ¿no? Que se pueda conocer. Muy bien, jóvenes. Entonces, esto es el ISBN. Ahora vamos a pasar a la otra vista, sobre el ISBN, qué significa y por qué debemos tener en cuenta para el tratamiento documental o organizar la información que está en un material bibliográfico o no, debemos tener en cuenta cuando hagamos su descripción física y contextual. Vamos a pasar para la segunda.
Ya. Bien, acá tenemos el otro PPT y es sobre el ISSN. También es un identificador internacional para publicaciones seriadas o publicaciones periódicas y de otros recursos continuos, electrónicos e impresos. Esa es esta segunda PPT. Vamos a ver cuál es su definición. También es un código numérico que es reconocido internacionalmente para identificar a las publicaciones periódicas o seriadas de diversas clases y editada en cualquier soporte, impresos en papel o en formato digital. Esa es la definición. También es un código numérico. Así como el ISBN es un código numérico que identifica internacionalmente y para monografías, aquí son las publicaciones periódicas. Cuando hacemos la descripción bibliográfica o utilizamos una norma, el RDA o las reglas de catalogación, también vamos a catalogar estos tipos de materiales. Aquí tenemos para las publicaciones periódicas, pero también es importante tomar en cuenta el ISN, a ver por qué. Porque es un código que identifica internacionalmente a las publicaciones y se utiliza para agrupar o comunicar la información en relación a las publicaciones. Que esta ISSN, que generalmente también tienen su organización, antes de otorgar estos números, ellos lo revisan bien y por eso cuando vemos una publicación que tiene ISBN ha sido así totalmente revisada, analizada para evitar errores en la transmisión del título y otra información que pueda tener y que es importante para el usuario. También es considerado como el elemento básico para la indización de las publicaciones seriadas. Acuérdense que una publicación seriada no tiene un autor. Es una publicación que tiene un grupo de personas quienes lo administran, los redactores o los directores de la publicación. Y su contenido siempre tendrán otros autores que son investigaciones, avances o artículos que consideran de un tema en general, ya sean publicaciones especializadas o publicaciones generales. Para el ISBN siempre está dirigido para que pueda tener acceso también internacionalmente, se pueda conocer. Y aquí dice, para los investigadores y científicos es un reconocimiento en puntajes y créditos, igual que el ISBN, ¿no? Igual que el ISBN. Bien. En cuanto a este ISBN, ¿cómo apareció? También hubo una red, así como decíamos, lo que es el ISBN internacionalmente, una organización, ¿no? También la red ISN se creó en el año 76 y fue una recomendación de la Organización Internacional de la Normalización de ISO para otorgar y gestionar el ISN o en razón de la aparición y producción de las diversas publicaciones periódicas o en serie, ¿no? Que se producían, entonces era la necesidad de alguna manera controlar y que también se conozca internacionalmente, pero con datos exactos, reales. Entonces, por eso hizo esta red una recomendación de la ISO. Actualmente esta red
está conformada o formada por 88 centros nacionales. Entonces, centros nacionales que están, si quieren ustedes, creadas en los países diversos en el mundo y en coordinación con el Centro Internacional, el ISN. Un poco para ver. La red pues, fue un grupo también de editoriales o de directores que era la necesidad de estar agrupados. Entonces, allí, por la ISO, recomendó de que ya se creara igualmente que el ISBN. Entonces, fueron formadas por 88 centros nacionales que están en los diversos países. ¿Cuál es su estructura? También ahí le puse un gráfico, consta de 8 dígitos, el ISBN es 13, para cuando nosotros describimos, o por a los usuarios que van a ver esto, ellos ni se van a poner a contar, pero nosotros sí debemos saber. Ya le digo, esto es parte para entrar ya a lo que es usar las normas, y en las normas nos va a decir qué datos debemos tener en cuenta, eso que estamos viendo, el ISBN para monografías y el ISSN para publicaciones seriadas. Entonces también, quizás esto ya no lo van a ver ustedes, pero es importante saber que esa estructura que vemos, estos numeritos que vamos a ver en una publicación, que indica, ¿no? Que así, 8 dígitos. Entonces, ahí vamos a ver con este ejemplo que vamos más adelante, encontramos, a ver, aquí, ¿qué publicaciones llevan o deben llevar ISSN? Los periódicos, las publicaciones anuales, revistas temáticas científicas, revistas generales, colecciones, sitios web, bases de datos, blogs, etc. Miren, todo esto, lo que estamos diciendo, pero vamos a ver un poco ahora en el Perú. ¿Cuál es su función del ISSN? Identificar la publicación en relación al título. Estamos viendo que el ISBN siempre su interés es la editorial. Aquí es en relación al título de la publicación. Aquí, más que la editorial, son los responsables, los directores, los redactores, toda esta organización, como vamos a suponer Caretas, que su interés es que su revista se conozca internacionalmente. Entonces ellos acuden a que tengan este número de ISN porque también se va a identificar internacionalmente, pero en relación al título. Acuérdense que una monografía tiene un título, un autor o autores. Aquí un título de una publicación es único, salvo que más adelante pueda cambiar, que también indica cuáles son los procedimientos para cambiar, ya no será el mismo ISN, sino otro. Pero acá, si el título se modifica, también se le asigna un nuevo número, ¿no?, a la publicación. Y aquí saqué de internet, por ejemplo, esta revista de la Universidad Peruana Unión. Y aquí he tratado de ver, porque en las publicaciones ustedes van a encontrar cómo tengo que colocar. Algunos le ponen edición en ISN 2078 y dice en línea. Usted venga que es 4 y 48. Y aquí ISN también dice e impresa, tiene otro número. Pero también van a encontrar en libros así, primero la palabra edición en línea y el número y edición impresa en la revista. Ustedes ven aquí, y esta revista está en línea y aquí aparece solamente en línea, pero si es impresa, que es el mismo formato, pero está con línea edición impresa. Entonces, es importante, sí, pues, porque esto es una revista de investigación, pertenece a una universidad y el tema general, y entonces eso les interesa. A los que internacionalmente, aquí en el país, por supuesto que es importante. ¿Cómo vamos en el Perú? Este es un problema que tienen, un poco que hablaba con la Biblioteca Nacional, con el área de depósito legal,
y me decía que aquí pues es hasta cierto punto las publicaciones periódicas y más en la parte científica y tecnológica todavía tienen un pequeño, o no, un problema, porque en el Perú no dispone de un centro nacional del ISSN. Entonces, lamentablemente son las mismas revistas directamente que tienen que ir a conectarse con la red ISSN para poder lograr tener un número. Esta red, como le decía, está constituida por los centros nacionales, que yo le decía que son 88, que en el Perú no hay, y para que se pueda instalar en algún momento o establecer, tendría que coordinar con este centro internacional para que pueda en algún momento en el país, pero ahora no. Entonces eso es lo que me decía la encargada del depósito legal y del ISBN en la Biblioteca Nacional, que si siempre las revistas, los directores de las revistas siempre preguntan y le dan la dirección, pero no sé, ellos no tienen una estadística o un registro cuántas revistas, salvo que cuando lo publican, como hemos visto, ¿no? Que lo publican en internet, que ellos directamente a su cuerpo directivo de editorial es lo que hacen que puedan obtener este ISBN y ISSN por ser publicación periódica. Y ahora que también está en su portal del ISSN en la era digital. Y ahí también casi esto textualmente le he puesto y les digo, con el desarrollo del Internet y las tecnologías, también asignan ahora el ISN a los CD-ROM, a los DVD, periódicos en línea, sitios web, bases de datos. No solo identifica las publicaciones electrónicas, sino igualmente facilita su localización. Además, los enlaces bibliográficos, como la edición en otro soporte, permiten verificar inmediatamente si las publicaciones electrónicas están editadas o en otros soportes, por ejemplo, el impreso, que es lo que está más desarrollado el ISBN. Siempre vamos a encontrar las publicaciones periódicas que vamos a tener en cuenta cuando estén impresas, pero sí también tenemos que saber que en algunas publicaciones peruanas que no tienen, es porque es a veces difícil o no conocen cómo llevar a cabo esto, o de repente es muy engorroso. No hay estadísticas, no hay estadísticas, no hay información, como le decía la encargada del ISBN en la Biblioteca Nacional, me decía, sí, es un problema para las publicaciones periódicas más científicas y de otra índole. Muy bien, jóvenes, yo creo que con esto hemos avanzado en estos dos datos. Yo espero que en esta semana o la próxima les voy a dejar ya el tema que van a trabajar por grupos. Pero antes quiero también terminar diciéndole, efectivamente a veces yo sé que a esta hora ya es un poco cansado para ustedes y yo también, pero vamos a tratar también quizás con Ricardo ver la posibilidad de que podamos hacer en esto, como es práctico, nos va a llevar un poco más tiempo. La teoría lo estamos avanzando lo posible, pero ya cuando comencemos las prácticas y que van a ser calificadas, entonces iniciar exactamente a las 7:30 o nos ponemos de acuerdo antes para que puedan todos tener acceso a que se les pueda corregir o veremos otro mecanismo para que al final puedan realmente hacer su registro bibliográfico. Inicialmente les decía en el curso, cuando era la primera clase, les decía que sí, pues yo sé que entre ustedes hay jóvenes que tienen experiencia, que tienen más conocimiento y puedan interpretar más rápido a veces los datos que consideran conveniente para poder hacer un registro bibliográfico. Pero siempre es importante cómo aplicar estas normas. Entonces lo vamos a hacer con los libros que ustedes van a ir, ya yo con anticipación les voy a indicar para que puedan hacer ya sus prácticas. Haremos la práctica y el registro me lo enviarán después como tarea
pero lo importante es que al final puedan hacer por lo menos unos registros y que digan, ya, ahora sí sé, por lo menos tengo un conocimiento general de cómo describir una obra, físicamente y textualmente. Yo sé que a veces nos pasamos un poquito y quizás en el futuro, pero vamos a tratar de ajustarnos que sea una hora para que ustedes puedan también descansar. No sé si hay alguna pregunta, jóvenes, para dar por terminada la clase. Creo que todos de alguna manera ya tienen conocimiento. Y les digo también una final recomendación es que en lo posible traten de conectarse porque la asistencia está siendo controlada por el sistema. Muy bien, jóvenes. Entonces, ya siendo la hora de que estamos terminando, que tengan un bonito fin de semana y también decirle que si en el curso anterior algunos he escuchado o he visto de que es para adolescentes. No, los cuentos no solamente son para los niños y para los adolescentes ni jóvenes. A veces siempre uno, así sea mayor, siempre tiene sus momentos de ser un niño porque cuando uno lee se conecta, a veces está con la fantasía y eso es bueno. Y en estos momentos creo que la idea que tuve es de que ustedes vean como un cuento de una colega hizo para que no solamente los bibliotecarios, un niño, sino que nosotros, porque los términos que dan allí es que nosotros sí conocemos. Así que espero que les haya gustado y si no, bueno, pues fue mi intención de que un espacio le podamos dar a una lectura. Muy bien, jóvenes, nuevamente que pasen un buen fin de semana y nos estamos comunicando la próxima. Hasta luego, jóvenes. Profesora, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, profesora. Muy bien, Daniel. Muy bien. Hasta luego.